Vamos a estudiar en esta mañana el libro de la carta a los Romanos, considerada por los estudiosos de la Biblia como la más importante que encontramos en la Biblia respecto a doctrina. Una de las preguntas más obvias que tal vez alguien nos pueda hacer a los que testificamos del Señor Jesús es posiblemente esta: ¿cómo puede llegar un ser humano a ser salvo? ¿Cómo podemos llegar a ser salvos de la condenación eterna? Y quiero, mis hermanos, que me escuchen lo siguiente: Dios no le va a dar gloria eterna a unas personas y a otras media gloria eterna. O es gloria eterna o es perdición eterna. No hay término medio, no hay limbo, no hay purgatorio, no hay cámara de bronceo. O es gloria eterna o es perdición eterna. Esta pregunta fue precisamente uno de los floreros de Llorente para la Reforma protestante, cuando se presentó un choque entre las normas humanas establecidas por la Iglesia romana y lo que decía la Biblia al respecto. Porque según la Iglesia romana, si usted no pertenecía a esa iglesia, si usted no era bautizado por esa iglesia, si no cumplía unos ceremoniales, unos rituales, usted no podría llegar a ser salvo. Porque según esa iglesia, no es la Biblia la que establece la doctrina de la iglesia, sino es la iglesia la que establece la doctrina de la Biblia. Por eso, ciertas iglesias, si su líder principal, por ejemplo, dice que el homosexualismo no es pecado, pues entonces para toda la iglesia el homosexualismo no es pecado, sin importar que Dios diga en su palabra que es pecado. Según el líder de una iglesia, si el aborto, por ejemplo, no es pecado, entonces para esa iglesia el aborto es normal, sin importar que Dios diga en su palabra que el asesinato es el más vil y cruel de los pecados. Algunas iglesias creen que la salvación se hereda, así como se hereda el apellido de los padres. Mis queridos hermanos, permítanme recordarles que si usted quiere saber cómo llegamos a ser salvos, no busque la respuesta en una iglesia, busque la respuesta en la Biblia, en la palabra de Dios. Vamos a comenzar hoy a estudiar este tema importantísimo de la salvación. Les ruego, por favor, mucha atención para que podamos entender, para que podamos discernir lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. En la carta a los Romanos les decía en el capítulo 10, por favor, vamos a comenzar a estudiar unos textos bíblicos. Capítulo 10, en el verso 5, dice la palabra de Dios: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué cosas se refiere Moisés? Al cumplimiento de la ley, a las obras que la ley establecía. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo comienza hablándole a los judíos sobre las palabras de uno de los hombres que más admiraban los judíos y veneraban tal vez, Moisés. Así que Pablo les dice a los judíos: voy a usar las mismas palabras de Moisés para demostrarles que el mensaje de salvación siempre ha sido el mismo. Ahora, ¿por qué Pablo decía esto? Porque resulta que Pablo para los judíos era considerado tal vez un hereje, porque ellos decían: Pablo está contradiciendo la ley,
está en contra de la Torá, que es nuestra ley. Pero Pablo dice no, el mensaje de salvación siempre ha sido el mismo. Moisés ya lo había dado. Toda la vida ha sido uno. El mensaje de salvación, que la salvación nunca es por obras, sino que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, es un favor de Dios. Así que lo primero que Pablo hace es decirles que Moisés fue el primero que dijo que por las obras, que por el cumplimiento y las obras de la ley, nadie podría llegar a ser salvo. Nadie, absolutamente nadie. Y dijo que el que practica la justicia, aquel que practica la justicia que es por la ley, dice, vivirá por ella. Ahora, en la antigüedad habían establecido una forma diferente de ser salvos. Aparte de la gracia, era por el cumplimiento de la ley. Si alguien cumplía toda la ley, entonces decían, podría llegar a ser salvo. Pero oído, debían cumplir todos los mandamientos, todos. No 5, ni 6, ni 8, ni 9. Absolutamente todos se debían cumplir para poder ser considerado justo delante de Dios. Oye, debían cumplir todos, absolutamente todos los mandamientos en todo tiempo y en todo momento. Por eso Moisés lo deja muy claro en el libro de Levítico, sin perdernos de Romanos, que es el centro de nuestro estudio. En Levítico, en el capítulo 18, verso 5, dice la palabra de Dios: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Haciéndolos el hombre, vivirá en ellos. Pero resulta, mis hermanos, que aquí surgía un pequeño problema o inconveniente con este texto bíblico. Porque es que Dios no acepta un solo error. Dios no acepta un solo pecado en lo absoluto. No es que yo siempre he dicho la verdad, pero un día se me escapó una mentirita. Ya perdió. No hay la posibilidad de una sola mentirita. Debemos cumplirla absolutamente toda. No es que me he portado perfectamente bien toda la vida, pero resulta que un día se me atravesó la vecina con una minifalda y tuve una mirada que no es muy santa. Sonó la campanita, perdí. No hay la más mínima posibilidad de que Dios deje pasar un solo error, un solo pecado. Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Es absolutamente todo. ¿Saben por qué sucede esto? Porque, mis hermanos, estamos delante de un Dios que es perfecta y absolutamente santo y no puede permitir un solo pecado. Dios no perdona un solo pecado. Alguien puede decir: ¿pero acaso Dios no nos perdonó? Permítanme recordarles que Dios no nos perdonó. Algunos abren los ojos así, grandotes, ¿no? Dios no nos perdonó. Ni siquiera perdonó a su Hijo, que no fue pecador, sino que cargó con nuestros pecados. Para que Dios nos perdonara, tuvo que pagar a alguien un precio alto. Y fue su propio Hijo quien en la cruz del Calvario tuvo que pagar por el pecado de todos. Porque Dios no puede permitir pasar un solo pecado. Imagínese usted 1.000 litros de agua o 10.000 litros de agua y usted le echa unas gotitas de cianuro. ¿Saben qué pasa? Que tenemos que botar los 1.000 litros de agua. Pastor, pero si son 1.000 litros de agua. Sí, pero tienen unas gotitas de cianuro. Y usted no se va a tomar los 1.000 litros de agua por unas gotas de cianuro. Así pasa, mis hermanos, con Dios. No puede perdonar un solo pecado.
El que infrinja la ley en un solo punto, dice la palabra, es como si la infringiera toda. Por eso cuando veamos a alguien en la calle sumido en el pecado, en la miseria, no debemos mirarlo con orgullo ni con altivez. ¿Saben por qué? Porque ellos cometen unos pecados, pero nosotros cometemos otros y somos culpables igualmente delante de Dios. Los pecados de ellos tal vez sean drogadicción, alcoholismo, prostitución, homosexualismo, etcétera. Pero nuestros pecados tal vez son envidia, odio, celos, amargura, resentimiento, murmuración, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que delante de Dios somos igual de pecadores? Unos cometen unos pecados y otros cometemos otros pecados. Así que fíjense que Moisés dice que quien quiera vivir por la ley, dice, debe cumplirla en su totalidad. Luego viene Santiago y nos refuerza lo mismo que Moisés les ha dicho a los judíos. Mis hermanos, cuando una persona escoge vivir por el cumplimiento de la ley, cuando quiere vivir o cuando quiere obrar bien para agradar a Dios, cuando quiere portarse bien para que sea aceptado por Dios, para ser justificado delante de Dios a través de sus buenas obras, estamos perdidos, sin ninguna esperanza, porque por mucho que nos esforcemos, por mucho que tratemos de ser íntegros, intachables, mis hermanos, en cualquier momento vamos a fallar. En cualquier momento le vamos a fallar a Dios. Lo que la Biblia nos enseña a través de toda la historia es que por las obras de la ley, por el cumplimiento de la ley, nadie puede ser justificado delante de Dios. Nadie. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Si vamos a la historia, si vamos a la Biblia, encontramos que todos los grandes hombres de Dios le fallaron. Todos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, cometió adulterio y luego mandó matar al esposo de la mujer con la que adulteró. Moisés falló, Abraham falló, Sansón falló, Pablo falló, Pedro falló. Todos le fallaron al Señor. La misma palabra de Dios nos dice que no hay nadie en el mundo, nadie, que jamás haya pecado. ¿Quiénes están dentro de ese nadie? El Papa, María, cardenales, obispos, pastores, profetas, lo que usted quiera llamar, todos estamos incluidos en esa lista. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Primera de Juan 1:10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que no ha existido, ni existe, ni existirá alguien, excepto el Señor Jesucristo, que no haya pecado. Aunque es cierto que nosotros como hijos de Dios no practicamos el pecado, o sea, el pecado no es nuestro estilo de vida, pero tampoco podemos decir que jamás le hemos fallado a Dios, porque todos lo hemos hecho en algún momento. Así que cuando Pablo comenzó a enseñar la doctrina de la gracia, los judíos le decían a Pablo, Pablo, usted es un hereje, usted está en contra de la ley, usted está en contra de la Torá. Pero Pablo le responde, no es así, yo les estoy enseñando exactamente lo mismo que les enseñó a ustedes Moisés. Si quieren ser justificados por las obras de la ley, les dijo, deben cumplirla toda en lo absoluto. Es más, el mismo Señor Jesucristo, ¿saben cómo lo enseñó? ¿Recuerdan ustedes el episodio de la mujer
adúltera que iba a ser apedreada. ¿Qué les dijo Jesús a sus acusadores? ¿Está bien? Le dijo, está bien. Háganle. Comiencen a tirarle piedra. El que esté libre de pecado comienza a tirar la primera piedra. ¿Sabe qué pasó allí? Que no tiraron ni una piedra, porque todos eran culpables delante de Dios. Así que, mis hermanos, la noticia mala es que todos estamos bajo condenación. No hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad de ser justificados delante de Dios, alejados del Señor Jesucristo. Ninguna posibilidad. Si tu mamita no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, está perdida según la Biblia. Si su papito no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, está perdido según la palabra de Dios. Si tus hijitos no conocen al Señor Jesucristo, según la Biblia, están perdidos y les espera la condenación eterna. No hay ninguna esperanza según la palabra de Dios. Oído, según la Biblia, no según yo ni según un predicador. Según la Biblia no hay ninguna esperanza de poder llegar al cielo un día, porque por el cumplimiento de las obras, recuerden, nadie podrá ser justificado delante de Dios. Ahora Pablo no termina ahí. En el verso 6, estamos en Romanos 10, el verso 6 al 8 dice lo siguiente: pero la justicia que es por la fe, dice, la justicia, o sea, aquí está hablando de otra clase de justicia, la justicia que es por la fe, o sea, aquí está hablando ya de la gracia. Dice Pablo, la justicia que es por la gracia, por la fe, o sea, la gracia, dice lo siguiente, dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice esa justicia? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Fíjense, Pablo aquí hablando de otra justicia que es por la fe. Porque alguien puede decir, pero ¿cómo subiremos al cielo para traer a Cristo nuevamente? ¿O cómo descenderemos al abismo para hacerlo resucitar, para tenerlo cerca de nosotros? Porque supuestamente está lejos. Pablo contesta, no se necesita bajar a Cristo, porque Cristo ya bajó a la tierra. Tampoco se necesita ir al abismo para hacerlo resucitar. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Dice, está con nosotros, está cerca de nosotros. ¿Está dónde? Dice, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y Pablo aquí vuelve a mencionar nuevamente las palabras de Moisés en Deuteronomio en el capítulo 30, por favor. 30, el verso 11 dice la palabra de Dios, hablando Moisés, dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora, esto parece un enredo, ¿cierto? Pero los judíos y los fariseos habían entendido mal este texto de Moisés, lo interpretaban mal. Ellos decían, aquí Moisés está diciendo que el cumplimiento de la ley es muy fácil, que no está lejos. Pero la pregunta es, si el cumplimiento de la ley, o si Moisés quería decir que el cumplimiento de la ley es fácil, la pregunta es entonces, ¿por qué no lo cumplió? ¿Por qué nadie lo cumplía? Si según ellos Moisés estaba diciendo que era muy fácil el cumplimiento de la ley. Así que mis hermanos, Moisés no estaba diciendo que el mandamiento de la ley era fácil de cumplir. Lo que Moisés estaba diciendo es que el conocimiento de la ley era fácil de entender. ¿Por qué? Porque Dios lo había puesto en la boca y en el corazón del ser humano.
No estaba hablando de la sencillez y facilidad del cumplimiento de la ley. Estaba hablando de la facilidad y el cumplimiento y la facilidad de entender, de conocer la ley, que es algo diferente. Moisés dice que la palabra está muy cerca de ti. Dice en tu boca y en tu corazón. Y Pablo dice exactamente lo mismo. En Romanos 10:8 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo les estaba diciendo, ustedes judíos o fariseos no han entendido lo que Moisés les estaba diciendo. No han entendido que el mandamiento del que habla Moisés no es nada más ni nada menos que el Señor Jesucristo. Y lo maravilloso, mis hermanos, de todo esto es que ese mandamiento que es Cristo, dice, no está lejos, porque Él mismo ha descendido y Él mismo ha resucitado para estar cerca de nosotros, para que el ser humano tenga la posibilidad de conocer, para que nadie tenga excusa. Ese conocimiento está cerca del ser humano. Igualmente sucedió con la ley. No hubo necesidad de que alguien subiera al cielo a bajarla, porque Dios mismo la dio a su pueblo. Desde el comienzo Dios mostró su misericordia y su bondad para con el ser humano, para que el hombre conociera la ley, para que nadie tuviese excusa. Dios siempre ha sido un Dios justo y misericordioso. Y por eso nadie podrá decir que Dios no le dio la oportunidad a alguien de conocerlo. No hay excusa para el hombre, porque siempre ha estado cerca del conocimiento del ser humano. Dice que desde el principio ha puesto su palabra lo más cercana posible en nuestra boca y en nuestro corazón. En la segunda carta a los Corintios, del capítulo 3 y el verso 3, dice la palabra de Dios: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita, oído, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Fíjense, Dios colocó en el corazón del ser humano el conocimiento, para que no haya excusa para nadie. Los mandamientos de Dios están escritos en tablas de nuestro corazón. Todo hombre, toda mujer, todo ser humano sabe y conoce, por ejemplo, que el matar es malo, que el robar es malo, que el mentir es malo. Dios colocó en el ser humano ese conocimiento cerca de cada uno de nosotros. Por eso dice Moisés, es fácil de conocer, pero difícil de cumplir, ¿verdad? Mis hermanos, el mundo odia a Dios, pero ¿saben qué pasa? Que rigen sus países por las leyes morales que Dios estableció. El mundo dice que Dios no existe, pero penalizan el homicidio, porque Dios estableció en su ley moral que es malo. El mundo dice que Dios no existe, pero penalizan el hurto, porque Dios estableció en sus normas morales que es malo. El mundo dice que Dios no existe, pero no aprueban el adulterio, porque Dios estableció en sus normas morales que es malo. El mundo dice que Dios no existe, pero llevan sus leyes dentro de su corazón, llevan el conocimiento dentro de su corazón, porque Dios lo colocó ahí cerquita, cerca, en su boca y en su corazón, para que nadie tenga jamás excusa. Tú le puedes preguntar a un ateo o a un superateo, dígale: señor ateo, ¿usted piensa que el asesinato es malo? ¿Sabe que le va a responder que sí? ¿Saben por qué? Porque Dios estableció en su ley moral que es malo. Él, aunque no cree en Dios, pero Dios colocó ese conocimiento dentro de su corazón para saber que algo es malo. Lo que pasa es que su corazón endurecido, su incredulidad y su pecado
han eclipsado ese conocimiento, pero está cerca del ser humano el conocimiento de la justicia y la verdad de Dios. La incredulidad y el pecado, mis hermanos, han distorsionado y corrompido esa moral de Dios. ¿Se han dado cuenta cómo las leyes de los países han corrompido la moral de Dios? Hoy, por ejemplo, se legisla a favor del aborto, se legisla a favor del homosexualismo, se legisla a favor del delito, a favor del delincuente. El mundo, mis hermanos, ha torcido y ha corrompido la moral de Dios. Y esto, mis hermanos, no es más que un sucio trabajo del diablo, tomar la moral de Dios y la justicia de Dios y distorsionarla y corromperla en su totalidad. Miren ahora, hasta en los concursos de belleza de mujeres van hombres disfrazados de mujeres, ¿sabían eso? Les dicen transgénero. Mis hermanos, un hombre jamás podrá ser una mujer ni viceversa. Puede vestirse, puede caminar, puede hablar, puede pintarse, puede disfrazarse, puede cortarse, puede añadirse, puede recortarse lo que quiera. Pero genéticamente, físicamente o estructuralmente seguirá siendo lo que Dios diseñó que fuera. O coja un burro y disfrácelo de avión, póngale alas, póngale cola, ruedas, píntelo como un avión, mis hermanos, pero jamás podrá ser un avión, porque ese burro jamás podrá volar, jamás. Así que disfrácese como mujer, vístase como mujer, ande como mujer, pórtase como mujer, pero jamás un hombre podrá ser mujer, porque jamás podrá procrear. Ahora alguien puede decir, pero entonces la mujer que es estéril, entonces no es mujer. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Una cosa es que tenga un problema físico o genético, otra cosa es que no esté diseñada para procrear. Hay aviones que por problemas técnicos no pueden volar, pero no significa que no esté diseñado para volar. Entonces, mis hermanos, fíjense cómo el mundo ha distorsionado la moral de Dios. Hoy día hay más atención y más preocupación por una especie animal que se va a extinguir que por el ser humano. Hay más preocupación por eso que por los 25 millones de niños asesinados en el vientre de sus madres en un año en todo el mundo. Mis hermanos, quiero recordarles que cada 87 minutos un bebecito es asesinado en el vientre de su mamita a través de un aborto. Pero nadie dice nada. ¿Saben por qué? Porque el diablo nos ha hecho creer que los animales son más importantes que los seres humanos. Porque ha distorsionado la moral y la verdad de Dios. Y les quiero aclarar, yo amo los animalitos, los amo. Tengo mi perrita, que la quiero mucho, la consiento, la mimo, la acaricio, la baño, alimento. Pero si un día yo tuviese que decidir entre la vida de ella y la de Timochenko, yo tendría que decidir entre la vida del criminal, porque es una persona, es un ser humano, es un hombre por el cual también Cristo murió en la cruz del Calvario. Y mientras esté en este mundo, Dios le está dando la oportunidad de que se arrepienta y vaya al cielo. Pero mis hermanos, la moral de Dios se ha distorsionado. Está siendo violentada y corrompida por la incredulidad y por el pecado. Pero les recuerdo y les advierto también, nadie va a tener excusa, nadie. Porque el conocimiento de la verdad, dice la Biblia, que Dios lo ha colocado muy cerca del ser humano, en nuestra boca y en nuestro corazón. Moisés dijo siempre del principio, el camino a la salvación no está en los cielos para que la gente diga, ¿quién la traerá?
O tampoco está al otro lado del mar para que digan quién la traerá. Y después el apóstol Pablo también dice lo mismo. Cristo, el camino a la salvación, no está en el cielo para que alguien diga ¿cómo la podremos traer? Ni en el abismo para que digan quién lo traerá. Por el contrario, dice, está cerca de nosotros, lo ha colocado en nuestra boca y en nuestro corazón, porque Jesús es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Mis hermanos, la salvación, les recuerdo, es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios quiere hacernos y aún así, oído, aún así el hombre es tan cruel y malvado y perverso que no la quiere, que no la acepta. Quiero recordarles que Dios no manda a nadie al infierno, ni Dios predestina a nadie para el infierno. Si alguien va al infierno, se va a ir solito porque Él quiere. Porque además les recuerdo que según la Biblia, el infierno no fue creado para el hombre, fue creado para el diablo y para sus ángeles. Si quieren leerlo, está en Mateo 25:41. Dios no creó el infierno, mis hermanos, para que el hombre fuera allí. Es más, si usted va al infierno va a ser un intruso, porque la Biblia también dice que la voluntad de Dios, el deseo de Dios, el anhelo de Dios es que nadie vaya al infierno, sino que todos vayan al arrepentimiento. El deseo y la voluntad de Dios es que todos vayan al cielo. Pero hay tanta maldad, mis hermanos, en el corazón del hombre. Hay tanta maldad que aún así, en contra de la voluntad y el deseo de Dios, muchos negarán a Cristo y preferirán las tinieblas por la maldad del ser humano. Romanos 10, seguimos con el verso 9 y 10. Dice la palabra de Dios: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, aquí quiero aclarar algo. Este texto, mis hermanos, no significa que para que usted sea salvo, usted debe acudir al llamado del pastor cuando dice pase al frente el que quiera ser salvo y repita esta oración. Eso no es lo que Moisés está enseñando. Moisés no está diciendo, si a usted le ha encantado el mensaje, si lo ha conmovido tanto, si lo ha emocionado tanto que hasta lágrimas han caído por sus mejillas, corra al frente y diga esta oración para que sea salvo. Mis hermanos, les recuerdo que cientos y miles y millones de personas han pasado al frente a las iglesias a repetir una oración y nunca más han vuelto a las iglesias. Así que Pablo aquí no está diciendo eso. Recuerden que Pablo lo que está haciendo es repitiendo las palabras de Moisés cuando dijo, no está lejos, está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Por eso Pablo usa estas mismas dos palabras: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón. El problema, mis hermanos, de muchas personas, de muchos hombres, es que están dispuestos a aceptar a Jesús como Salvador, pero no están dispuestos a aceptarlo como su Señor. Y si Jesús no es nuestro Señor, tampoco puede ser nuestro Salvador. Jesús es el Señor. Cuando leemos el libro de Hechos, encontramos, creo que 2 veces, la palabra Salvador refiriéndose a Jesús, y por lo menos 100 veces la palabra Señor refiriéndose a Jesús. Así que, mis hermanos, esto nos enseña que para que Él pueda salvarnos necesitamos entender, saber, discernir y aceptar que Él es el Señor. Jesús es nuestro Señor. Jesús debe ser tu Señor, no solo tu Salvador. Por no entender esta doctrina, muchas iglesias o algunas se han desviado de la sana doctrina.
Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos aceptan que Jesús es Salvador, pero no lo aceptan como su Señor, porque Jesús no es Dios para ellos, no es su Señor. Miren, cuando en el circo romano llevaban a un grupo de personas, hombres, mujeres, niños, rodeados por un lado por soldados armados y por otro lado con hambrientos y sanguinarios leones dispuestos a devorar a esas personas, y les ordenaban confesar a César como su Señor. Oído, ellos no decían que no nombraran a Jesús como Señor. Los romanos están acostumbrados a tener muchos dioses, muchos señores, hay que un Señor más, no había problema. Ellos decían, si quieren díganle Señor a Jesús, pero queremos que confiesen también a César como Señor. Era lo que ellos les ordenaban, confesar también a César como Señor. Mis hermanos, a una costa de su propia vida, de sus familias, de sus bebecitos, de sus niños, jamás confesaron otro Señor en sus vidas. Ellos no dudaron en renunciar a todo, a su vida, a sus hijos, a sus bebecitos. No dudaron un minuto, mis hermanos, antes que negar al Señor Jesús como Señor del universo y darle el lugar que Él se merecía, el primer lugar como Señor de sus vidas. Les recuerdo que muchos hermanos fueron quemados vivos, hermanos nuestros fueron quemados vivos por traducir la Biblia en otros idiomas para que hoy nosotros la podamos leer. Muchos hermanos nuestros fueron asesinados, masacrados, torturados, descuartizados por confesar la fe del Señor Jesucristo, por confesar que Jesús era su Señor. Recuerde, si Jesús no es nuestro Señor, no podrá ser tampoco nuestro Salvador. Muchos vienen a las iglesias buscando que les solucionemos sus problemas, pero les recuerdo, mis hermanos, que la iglesia, o ese no es el objetivo o el propósito de las iglesias, solucionar los problemas a la gente, porque siempre va a haber problemas, siempre vamos a tener problemas. Hoy salimos de uno y mañana nos metemos en otro. Mis hermanos, los problemas no van a impedir que vayamos al cielo, ¿verdad? Pero no conocer a Cristo sí. Por eso el propósito y el objetivo de las iglesias es dar a conocer a Jesús como nuestro Señor, como el Señor del universo. Y por eso Pablo lo primero que dice es, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y después dice, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pastor, entonces solamente tengo que confesar y creer. Alguien diría, no sé si esté bien, dice, sí, pero no. Resulta que en la Biblia hay una prueba para comprobar o para verificar que el que diga eso lo dice de corazón o lo dice de verdad. Y esa prueba se llama el fruto, los frutos. ¿Recuerdan qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Ejemplo, pastor, es que a mí me cuesta tanto perdonar a esa persona. Es que lo que me hizo, no puedo perdonarla. Yo le pregunto, ¿quién es tu Señor? Ah, no, pastor, mi Señor es Jesús. Entonces, ¿qué dice tu Señor que haga? ¿Saben qué dice? Perdonarla, ¿no es cierto? Perdónala. Pastor, es que no puedo soportar a esa persona, o sea, me cae tan mal, me cae tan gordo, tan gorda que no puedo soportarla, no resisto estar en su presencia. Hermanita o hermanito, ¿quién es tu Señor? Ah, no, mi Señor es Jesús. Entonces, ¿qué te dice tu Señor que haga? ¿Sabe qué te dice que haga? Miren, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos.
Así que si Jesús es tu Señor, mis hermanos, no debe ser solo de palabra, no debe ser solo de palabrería, no debe ser solo de pasar al frente y repetir una oración. Es de confesar, dice, con tu boca y creer en tu corazón, ¿pero qué? Pero de verdad. Porque cuando se dice con la boca y se cree con el corazón de verdad, ¿sabe qué pasa? Que eso se manifiesta en nuestra vida. Así de sencillo. Así que yo no voy a ser buena persona para que hablen bien de mí, no. Yo voy a ser buena persona, voy a tratar de ser buena persona. ¿Por qué? Porque amo a mi Señor. Yo no voy a ser buen esposo, buena esposa, no voy a amar a mi familia, a mis hijos, a mis padres, porque digo ser cristiano. No, yo hago eso, ¿saben por qué? Porque yo amo a mi Señor. Yo no voy a ofrendar o a diezmar o a aportar, llámelo como quiera llamarlo, para la obra del Señor, para que me vaya bien. No, yo voy a hacer eso, ¿saben por qué? Porque yo amo a mi Señor y porque yo quiero y porque yo deseo, porque yo anhelo que la obra del Señor continúe. No es por nada más. Porque si yo amo a Dios, si yo amo a mi Señor, yo quiero que tengamos este lugar para reunirnos aquí, para adorar, para aprender, para estudiar, porque amo a mi Señor. No debe ser otro el objetivo. Así que como hijos de Dios, nuestra única motivación debe ser lo que dice nuestro Señor. Esa debe ser nuestra motivación. El problema con muchos hermanitos es que nos importa un comino lo que piense y lo que diga mi Señor. Lo que importa es sentirme bien, lo que importa es que sea aceptado por la moderna sociedad. Así mi Señor diga que eso no está bien. Entonces para ser salvo solamente creo y confieso y no necesito obedecer, ¿cierto? Ahí no dice. Confesar y creer. Mi amigo, quiero recordarles que el confesar y el obedecer de verdad el confesar y creer de verdad lleva a obedecer. El obedecer es el producto, el resultado de confesar y de creer de verdad. Porque si no obedeces, pues sencillamente que estás demostrando que no crees. Que no crees. Porque no se trata de lo que decimos, se trata de lo que manifestamos. Y si obedecemos, entonces ¿saben qué pasa? Que la gente a nuestro alrededor va a creer también que Jesús es realmente nuestro Señor. Versos 11 y 13 de Romanos. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mis hermanos, pienso que nos estamos preocupando demasiado por quién va a gobernar nuestros países, nuestras ciudades, nuestros municipios. Si la izquierda, si la derecha, si el centro. Y ese, mis hermanos, no es el verdadero problema que tenemos. El problema que tenemos es que Jesús no es nuestro Señor. La Biblia no dice: bienaventurada la nación cuyo presidente es de derecha, o bienaventurada la nación cuyo presidente es de izquierda, o bienaventurada la nación cuyo presidente es del centro. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero ¿saben qué dice la Biblia? Bienaventurada la nación cuyo Dios es su Señor. Eso es lo que dice la Biblia. La esperanza, mis hermanos, para un país, la esperanza para una nación no es un hombre, no es un presidente, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. La esperanza para un país, ¿saben quién es?
es que Jesús sea el Señor de esa nación, que Jesús sea nuestro Señor. Esa es la única esperanza, porque gobierne quien gobierne, si Jesús no es el Señor, la maldad continuará. Que Jesús sea nuestro Señor, mis hermanos, es y debe ser nuestra esperanza y nuestra motivación. Quiero terminar con este texto bíblico que está en Filipenses, en el capítulo 2, por favor. Dice la palabra de Dios, Filipenses 2, verso 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Mis hermanos, quiero que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, te damos las gracias, infinitas gracias por tu palabra, infinitas gracias por el conocimiento que tú traes cada vez que acudimos a tu palabra, Señor, a nuestro espíritu. Gracias por tu bendita palabra, que es ese alimento que llega directamente a nuestro espíritu. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es la que da vida. Gracias, amado Jesús, porque tu palabra nos enseña que desde el comienzo tú has mostrado, Señor, tu bondad, generosidad y misericordia para con el ser humano. Desde el comienzo, Señor, tú has colocado el conocimiento, Señor, de la ley, el conocimiento de tu verdad en nuestras bocas y en nuestro corazón. Hoy, Padre Santo, te rogamos y te pedimos y te presentamos delante de ti, Señor, la vida, Señor, del mundo, de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestros pueblos. Padre Santo, te rogamos por esos corazones endurecidos, por esas mentes en oscuridad, Señor, que quieren negarse a aceptar, Señor, tu verdad, de que tú eres el Señor, de que tú eres nuestro único Salvador. Te rogamos, Padre Santo, que seas tú quebrando toda dureza de corazón, toda cerviz endurecida, toda incredulidad, toda oscuridad, Señor, en la mente de estos hombres que están siendo, Señor, usados como instrumentos del diablo para distorsionar, para corromper, Señor, tu moral. Padre Santo, guarda también la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia, la vida de tus jóvenes que están siendo diariamente bombardeados y atacados con argumentos, con mentiras, que quieren hacer creer que tu palabra no es verdad, que quieren distorsionar, corromper tu verdad, Señor. Padre Santo, permita, Señor, que tu pueblo, que tu iglesia podamos discernir y entender toda obra y todo ataque del enemigo. Que nuestros oídos, que nuestro entendimiento sean cerrados contra esa clase de ataques, contra esos argumentos.
del mundo, Señor, que te odia. Gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu bondad, por tu generosidad, por tu misericordia, Padre Santo, porque aún cuando éramos tus enemigos, cuando estábamos alejados de ti, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, tu gracia y tu misericordia, Señor, nos rescató, nos salvó, nos lavó con tu sangre preciosa y nos dio una identidad. Nos hizo hijos e hijas de Dios. Gracias, amado Jesús, por ese inmenso privilegio de ser tus hijos. Pero también te rogamos y te pedimos, Padre Santo, por todos aquellos, Señor, que aún en contra de tu deseo, de tu anhelo y de tu voluntad, Señor, están rechazando la luz de tu verdad. Padre Santo, toca el corazón, Señor, de esas personas y permíteles también, Señor, un día poder degustar y saborear la dicha y la felicidad, Señor, de ser miembros de tu familia. Señor Jesús, que nuestra boca siempre pueda confesar que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús de Nazaret hemos orado. Amén y amén.